Buen día. Vamos a continuar con las funciones trigonométricas. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios ya un poquito más aplicados a la vida real, en donde podamos estar usando las funciones trigonométricas que, como recordarán, hasta lo que hemos revisado en estos días, bueno, pues hay de tres funciones básicas de donde surgen las otras tres, pero bueno, seguiremos trabajando solo con estas primeras tres, que es el de seno de un ángulo. Decíamos que era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La siguiente sería coseno de un ángulo, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas eran las tres funciones trigonométricas básicas. Recordemos que las otras tres son, salen de estas mismas, son recíprocas, como es el caso de tangente, secante y cosecante. Entonces, vamos a trabajar para este caso de las aplicaciones de las funciones trigonométricas, pues nos vamos a basar en estos tres. Con los ejercicios que hemos hecho, vamos a entrar ahora ya igual nos vamos a basar en triángulos rectángulos, pero ya en ejercicios de este tipo, donde estaríamos buscando un poco de sus aplicaciones. En este caso tenemos aquí un ejercicio que nos dice, un problema que dice: un poste proyecta una sombra de 15 metros con un ángulo de elevación de 35 grados. Calcula la altura del poste. Aquí, bueno, lo que tenemos que hacer en un primer paso es precisamente establecer la figura que me va a ayudar a poder observar ese triángulo rectángulo. Entonces, ese sería lo primero. Si nos presentan el problema, pues entonces que lo podamos establecer o plantear de manera gráfica. En este caso, vemos aquí que hay este sería el poste del que está hablando el problema, y dice que proyecta una sombra. Entonces la sombra se refleja en la parte de abajo, en el suelo. Entonces esto es lo que estaríamos viendo como su sombra, que dice que es de 15 metros. Luego la otra parte que nos habla es el ángulo de elevación. Cuando hablamos de ángulo de elevación, se refiere al ángulo que se forma con respecto a la horizontal. Es como si nos ubicáramos en esta esquina, en este vértice, y es verlo hacia arriba, ¿sí? Porque hay otro que vamos a ver ahorita más adelante, otro problema que se refiere al ángulo de depresión, ¿sí? Hay dos tipos de ángulos. En este caso nos vamos a encontrar el de elevación visto desde abajo, y el de depresión. El de depresión se refiere a la parte visto desde arriba. Entonces, así es como lo vamos a estar revisando. Bien, entonces, teniendo ya planteado el problema, pues entonces lo que nos pregunta es cuál es la altura. Y para poder decir cuál es la altura de en este caso de ese poste, pues lo que tendríamos que ver es, de acuerdo a los datos que tenemos el ángulo, ¿qué representa? ¿Qué cateto representa la altura? En este caso el poste, pues estaría representando el cateto opuesto, ¿sí? Tenemos entonces el cateto opuesto. 15 metros que representa del ángulo de 35 grados. Los 15 metros representan al cateto adyacente en esta figura. Entonces, lo que tenemos aquí es, tenemos el ángulo, nos piden el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. En base a eso, pues vamos a observar cuál de estas tres funciones trigonométricas nos va a ayudar a resolver el problema. Entonces, como es el cateto opuesto y el cateto adyacente, pues el que nos estaría ayudando a resolver, pues es la función tangente. ¿Por qué seno y coseno no? Porque aquí, si nos fijamos en seno, dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Sí involucra la altura, involucra el cateto opuesto,
pero también involucra la hipotenusa, que tampoco lo conocemos. Entonces en este tendríamos dos variables que resolver. Entonces ahí estaríamos complicándonos un poco. Luego, ¿por qué coseno no nos ayuda mucho? Porque para empezar aquí vuelve a tomar la hipotenusa, que tampoco no lo conocemos, pero además en este pues no involucra el cateto opuesto. Entonces, el que sí involucra el cateto opuesto es el tangente y el dato conocido, que es cateto adyacente. Ese es el que nos va a ayudar entonces a resolver nuestro problema. Entonces vamos a escribir aquí la fórmula: tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya que sabemos que nos va con este es el que vamos a resolver, entonces pues hacemos la sustitución de los datos. Diríamos que tangente del ángulo que hablamos de 35 grados es igual a cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? En este caso es el que está enfrente del ángulo, H, sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de 35? Estamos hablando de 15. Bien, ya tenemos ahí entonces la sustitución de los valores conocidos y la variable desconocida. Entonces, ¿cómo resolvemos? Pues esta parte, ya con lo que hemos visto hasta ahorita, sabemos cómo resolverlo, que es despejando, dejando solo la altura. Es decir, ¿qué hacemos con este 15? 15, ¿qué está haciendo con altura? Está dividiendo. Este 15 pasa multiplicando, porque aquí está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando hacia este lado. Estaría quedando entonces 15 por tangente de 35 grados. Es igual a la altura. Y ya lo que nos queda nada más es en esto poder resolver el ejercicio, este problema. Lo resolvemos directamente en la calculadora, que es multiplicar 15 por tangente de 35, que si directamente lo meten a su calculadora científica, les va a dar como resultado 10.5 metros. ¿Sí? Y así es como llegamos al resultado, la altura que tiene el poste. Cuando proyecta una sombra de 15 metros, la altura resulta ser 10.5 metros. Y bueno, ahí tenemos ya una aplicación de la función trigonométrica. Bueno, ahí tenemos otro ejercicio que vamos a plantearlo para luego usar función trigonométrica, una de las tres que ya anteriormente les comentaba. En este caso vamos a ir leyendo y vamos a ir planteando el problema. Dice: un cometa queda atorado en las ramas de un árbol. Entonces, pues bueno, tendremos por aquí tendríamos un árbol. Ahí estaría. Dice: si el hilo de 90 metros del cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, bien, entonces lo que nos dice ahí el problema es que pues estaríamos pensando que bueno, hay un cometa por aquí que está atorado. Entonces, obviamente estaríamos viendo, por aquí estaría un hilo que sostiene el cometa. Dice que este hilo tiene una medida de 90 metros. Bien. Y forma un ángulo de 22 grados con el suelo. Hablamos entonces de que por aquí está formándose un ángulo, ¿sí? Que este ángulo sería de 22 grados. Bien, ahí está. Y lo que nos pregunta es, ya teniendo los datos, dice: estima la altura del árbol. Otra vez nos pide pues esta altura. Bien, ahí tenemos ya nuestro planteamiento de manera gráfica del problema. Entonces, ahora
lo que vamos a hacer es pues ver, de acuerdo con los datos que nos dan y los datos que tenemos, es observar cuál de las tres funciones trigonométricas nos podría servir para darle solución. En este caso tenemos este ángulo, lo que nos piden que representa, aquí estaríamos hablando de que aquí está, pues forma un ángulo, un triángulo rectángulo. Lo que nos piden, en este caso la altura del árbol, pues estaría representando el cateto opuesto. Bien, entonces este sería lo que cateto opuesto. ¿Qué otro dato tenemos? Los 90 metros que representan en el triángulo rectángulo, pues representan la hipotenusa. De acuerdo como lo hemos visto hasta ahorita, pues estos serían los elementos que tenemos, la hipotenusa y el cateto opuesto. Bien, ¿qué función trigonométrica entonces me relaciona al ángulo, al cateto opuesto y a la hipotenusa? Si recordamos, entonces la función trigonométrica es seno. Seno de un ángulo, lo veíamos, decía que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, esta sería la función trigonométrica que me podría estar ayudando a resolver, a encontrar la altura de ese árbol. Bien, ya que identificamos cuál es esa función trigonométrica, pues hagamos la sustitución de los datos conocidos. Y en este caso el que nos queremos encontrar sería seno de 22 grados es igual cateto opuesto, que sería la hipotenusa, sobre, cateto opuesto, que sería la altura, en este caso la altura, sobre hipotenusa, que es 90 metros. Bueno, y volvemos otra vez, aquí tenemos la altura del árbol que nos preguntan. Entonces, ¿qué está haciendo este 90? Está dividiendo. ¿Cómo lo quitamos? ¿Cómo lo mandamos al otro lado? Este 90 pasa, si está dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, estaría quedando entonces 90 seno de 22 grados es igual a la altura. Bien, ahí tenemos ya despejado la altura, que es lo que nos están preguntando, y que si esto lo llevamos ya en la calculadora, pues lo que nos va a resultar es que la altura de ese árbol es de 33.71 metros. Y bueno, ya tenemos ahí nuestro resultado de este segundo problema.